Hola amigos, me llamo Dmitry y sigo explorando los rincones más interesantes de la Patagonia Argentina. Si les gusta viajar y descubrir nuevos lugares conmigo, no olviden suscribirse al canal y apoyar este video con un like. Hoy vamos a un pequeño pero increíblemente pintoresco pueblo, donde está el laberinto más grande de Sudamérica y se producen vinos más australes del continente. Este lugar puede ser una parada perfecta en su ruta. El Hoyo es un pueblo pequeño ubicado sobre la Ruta 40, entre montañas y cerros. Aquí, en el valle del río Epuchen, comenzamos nuestra exploración y nos dirigimos a una bodega. Llegamos a Restaurant Achard para conocer vinos locales. Es una bodega garage más pequeña que una bodega boutique. Son 5 hectáreas y en las 5 hectáreas son 5 cepas. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer y tinto tenemos Merlot y Pinot Noir. Es increíble que los viñedos de esta zona sean de los más australes del mundo, lo que hace que sean muy especiales. Nos contaron con mucha amabilidad sobre el proceso de producción y nos mostraron cómo se almacena y se añeja el vino en barricas. Los espumantes aquí, por ejemplo, se producen con el método tradicional. Entre los vinos tintos hay una cosecha especialmente valorada. Después del recorrido llegó el momento de la degustación. Seguro que los vinos de bodegas pequeñas siempre tienen un sabor único. Es una sensación increíble poder probar un vino justo al lado de las viñas de donde proviene. Me encantan los vinos tintos argentinos y el microclima local es perfecto para su producción. Los vinos aquí son intensos, aromáticos y con notas vibrantes. El paisaje impresionante y la atmósfera tranquila hacen de este lugar el sitio ideal para hacer una pausa y disfrutar unas horas. No dejen de venir. El enlace está en pantalla y en la descripción. Ahora nos dirigimos al próximo lugar único de este valle, el laberinto patagónico. Estoy muy intrigado por lo que nos espera allí. Vamos adentro para explorarlo. Desde el suelo el tamaño no se percibe de inmediato, pero la magnitud de esta estructura impresiona. Todos los arbustos aquí son más altos que una persona, lo que hace que cualquiera se sienta pequeño a su lado. En la realidad, la sensación de desorientación aparece bastante rápido. Nunca había visto paredes verdes tan naturales. Se ve muy inusual. Listo, hemos pasado la primera parte y llegamos a la sesión central. Al otro lado hay una serie de entradas y la siguiente parte del laberinto, conectadas por una red de senderos. Todo este tiempo me han sorprendido estos arbustos. Su forma me recuerda a los muros de un castillo. Y en ancho son enormes. Miren esto. Bueno, vamos a la segunda parte para encontrar la salida. A primera vista parece bastante fácil, pero en realidad, una vez dentro es difícil saber en qué dirección vas.
Permiso, ¿sabes dónde está salida? No, yo también. Voy a morir acá, me parece. Para quienes se cansan de caminar por los senderos, hay bancos para descansar. En el centro, un mirador donde terminé llegando. Me da mucha curiosidad comprobar la teoría de que siempre puedes salir de un laberinto si sigues tocando la pared con una mano. Creo que es el momento perfecto para intentarlo. Con este método o encuentras la salida o vuelves al mismo punto. En ese caso, solo cambias de pared y lo intentas de nuevo. Y bingo, salida encontrada. El truco funciona, así que úsenlo en cualquier laberinto en el que se encuentran. Aquí también hay una galería de arte, una tienda y una excelente cafetería. Mucho espacio para descansar, pasear y tomar fotos. Es un lugar realmente agradable para pasar el rato. Ahora nos dirigimos a un gran edificio ubicado en la colina, donde hay un restaurante y una tienda con productos locales. El lugar se ve muy bonito y acogedor. La especialidad de este sitio es la sidra, elaborada con manzanas locales. Así que no podía irme sin probar un set de degustación con diferentes tipos de sidra. Vamos a probarlas comenzando por las más secas y luego pasando a las más dulces e intensas. Algo interesante aquí es una sidra similar al champán y otra hecha con manzanas congeladas. Un verdadero estallido de sabores, me encantó. Nunca imaginé que las sidras pudieran ser tan complejas y variadas en sabor. La degustación me sorprendió gratamente. Es un verdadero placer probar un producto natural y local en el mismo lugar donde se produce, especialmente con estas vistas impresionantes de las montañas. Arriba hay una tienda muy linda que también vale la pena visitar. Y aquí otra vez veo el chocolate con muñecas rusas, que es muy popular en Argentina. Escriban en los comentarios si saben cómo se llaman realmente. Aquí pueden encontrar una gran variedad de productos a base de manzana, además de muchas delicias patagónicas de productores locales. Se pueden hacer un regalo o souvenir perfecto de este lugar. En general, es un sitio muy agradable con vistas panorámicas espectaculares. Bueno, es hora de seguir nuestro camino. El 8 me dejó una impresión muy agradable. Es un lugar hecho para quienes aman la naturaleza y tranquilidad. Y sin duda volveremos aquí.
No olviden suscribirse al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!